Íbamos saliendo de la guerra de Reforma, una guerra muy sangrienta y que cobró la vida de mucha gente y de muchos amigos míos. Si no mal recuerdo, el enfrentamiento fue de 1858 a 1861. En ese entonces estaba el país dividido entre los conservadores y los liberales, los que apoyaban a Benito Juárez y sus leyes de reforma, y los que apoyaban al general Félix Zuluaga. Pero entonces, cuando Benito se hizo presidente, pensamos que ya estaríamos en paz. Estábamos en una crisis porque apenas para comer teníamos. Pero bueno, en 1862 yo estaba en mis cultivos trabajando y me llamaron. Uno de los agricultores de la hacienda me dijo: "Córrele, vente a ayudar al patrón". Llegamos a donde estaban todos los demás y nos empezaron a dar armas y nos dijeron: "Órale, muévanse y camínenle para allá". Comenzamos a salir de la hacienda y de repente nos empezaron a juntar con más gente y con soldados. Nadie sabía para dónde íbamos o para qué eran las armas, solo caminábamos. Después de tanto caminar, alguien preguntó que a dónde íbamos. Nos dijeron que iríamos a Puebla, porque íbamos a pelear con los franceses y necesitaban gente para pelear. No nos quedaba de otra, y además, nosotros ni sabíamos usar armas ni pelear. En el camino nos explicaron un poco de cómo disparar y también de cómo utilizaríamos los cañones. Tardamos varios días en llegar, pero llegamos un 2 de mayo, ahí al cerro Acuellametepec. Los templos de Loreto y Guadalupe nos sirvieron de fuertes. Ahí fue cuando conocí al general Ignacio Zaragoza, un señor que no parecía militar y con sus lentes irreconocibles. Además, él planeó todo para que los franceses llegaran aquí a los fuertes. Él era un estratega. Después de haber entrenado un poco y por lo menos haber entendido el funcionamiento de las armas, comenzó la batalla el 5 de mayo. Ellos nos superaban en número. Eran muchísimos franceses, eran unos 6,000 o 7,000, mientras que nosotros apenas éramos 5,000 hombres y sin experiencia previa. Ellos llegaron a las 10 de la mañana, pero nosotros desde las 6 de la mañana los estábamos esperando. Fue una batalla muy dura, sobre todo porque ellos eran más y se veía que sabían más, pero no nos dejamos, y yo creo que eso fue lo que nos dio la fuerza de seguir. A las 7 de la noche, su general, que recuerdo su nombre porque nos lo había dicho el general Ignacio Zaragoza, Charles Ferdinand Latreille, jefe del ejército más fuerte hasta ese entonces, sin embargo, nosotros le ganamos. Recuerdo que al final de la batalla todos estábamos malheridos y muy adoloridos, incluyéndome a mí, pero aún con el dolor, el general le mandó telegramas al presidente Benito Juárez de lo que había sucedido. En esos telegramas le plasmó nuestra victoria. Entre 600 y 700 soldados franceses habían caído, mientras que, de nuestro lado, campesinos, indígenas sin experiencia y con la ayuda del ejército mexicano, solo 400 de nosotros habían caído. Estábamos recontentos de que le habíamos ganado al ejército más fuerte de ese entonces. Al final, el jefe del ejército pidió el refuerzo de más de 15,000 o 20,000 hombres para continuar con la batalla en Veracruz. Ya nos querían llevar para allá, pero el patrón ya no quiso. Dijo que muchos ya habían muerto y que nos necesitaba para que nos pusiéramos a trabajar. Cuando regresé a la hacienda me explicaron que la guerra se desató porque el presidente Benito Juárez había suspendido el pago de la deuda externa a los países de Europa, como Francia y España. Pero fue Francia quien se quiso meter e invadir, por órdenes de Napoleón. Ya jamás volví a ver al general Ignacio Zaragoza. Después supe que por una infección de las ratas falleció el 8 de septiembre de 1862. Después dijeron que había sido por tifo o algo así se dice. Después de eso lo sustituyó el general Jesús González Ortega y la batalla continuó hasta 1867 allá en Veracruz. En ese mismo año, en 1867, me enteré de que Ignacio Zaragoza era tejano. Vaya, había nacido en Texas y algunos mexicanos de allá empezaron a celebrar sobre su victoria y nuestra victoria en Puebla. Desde ese entonces yo recuerdo que se empezó a hacer como tradición o como popular que cada 5 de mayo recordaran nuestra victoria junto con los militares y los demás compañeros que perdieron la vida. Pero el hecho de que le hayamos ganado al ejército más fuerte del mundo jamás se me olvidará. Informó para Noticias RTQ, Natalia Alcocer Rosas.